regalo en esta Navidad. Creo que no hay duda, nadie puede negar que este es uno de los momentos de las épocas del año más bonitas, ¿verdad? Es una época del año donde nos reunimos con nuestra familia. Bueno, de pronto para algunos es una época difícil porque hay gente que en esta época ha perdido familiares, pero creo que es un tiempo donde podemos reunirnos en familia, es un tiempo de comunión, es una época donde se arreglan las casas, ¿verdad? Se ponen lucecitas, donde los centros comerciales están bonitos. Nos gusta mucho, sobre todo, llevar la bebé porque se deleita viendo todas las luces, los árboles. Bueno, en fin, es un tiempo bonito de decoración, es un tiempo donde damos regalos y nos dan regalos. ¿A quién no le gusta que le den regalos? Una época chévere, porque es una época donde compartimos regalos, donde damos, donde nos dan, ¿verdad? Es un tiempo donde cenamos en familia. Algunos se le queman la cena, otros tienen que mandarla a comprar rápidamente porque se quemó el pavo ahí en el horno. Pero es un tiempo de compartir en familia, la natilla, los buñuelos, el manjar blanco. Es un tiempo muy bonito, muy lindo. Pero realmente, ¿qué celebramos los cristianos en la Navidad? ¿Qué celebramos? O sea, ¿por qué? Porque es que algo que yo veo es que mucha gente celebra esta fecha, pero no entiende realmente lo que está celebrando. Lo que nosotros celebramos en la Navidad es la encarnación de Cristo. Es que Dios se hizo hombre un día. Es que Dios dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se encarnó, nacido de una virgen, habitó entre nosotros y murió en una cruz para poder redimir la humanidad. Básicamente nosotros celebramos la obra de la cruz, el nacimiento del Salvador del mundo. Y es a mí lo que me parece que mucha gente ignora en esta fecha. No sé si usted puede, esto se ha convertido en una fecha, bueno, donde la gente rumbea, toma, hace mil cosas, pero la gente dice, estoy celebrando la Navidad. Yo siempre me pregunto, ¿y tú sabes qué es la Navidad? Y yo creo que eso es una buena manera de empezar en este tiempo a entablar una conversación evangelística con alguien. ¿Qué estás haciendo? Celebrando la Navidad. Tú le puedes decir, ¿y tú sabes qué es la Navidad? Y entonces tú por ahí puedes empezar a compartir el evangelio. Este mensaje que yo le voy a compartir esta noche me gustaría mucho que tomara nota, para que si usted tiene un espacio lo comparta con su familia. Va a ser un mensaje muy sencillo, corto, breve, y que usted tome nota de los versículos para que usted, si tiene un espacio, le diga a su familia, yo quiero compartir un mensaje con ustedes. Y la primera pregunta que usted le va a hacer a toda su familia es esta: ¿tú sabes qué es la Navidad? Muchos van a decir, pues sí, que Jesús, un pesebre. Entonces tú vas a tener la oportunidad de enseñarles. La Navidad celebramos el nacimiento. Bueno, exactamente no sabemos, se dice que no fue diciembre la fecha en que nació Jesús, pero hemos tomado esta como una fecha global para celebrar y conmemorar ese tiempo, ¿verdad? Hoy celebramos realmente el amor de Dios en medio de la humanidad. La Navidad es el nacimiento de Cristo, su muerte en la cruz. Son las muestras más grandes, las muestras indudables del amor profundo que tiene Dios para con los hombres. Porque si hay algo que muestra la naturaleza profunda, amorosa de Dios, es que se ha hecho hombre para poder salvarnos de nuestro pecado. Pero ¿por qué decimos que el amor de Dios es lo más maravilloso en esta Navidad? Bueno, por varias razones, y estas son las razones que yo quisiera que usted compartiera con su familia, si tiene un espacio para compartir. Primero, porque por amor nos dio lo mejor. O sea, Dios por amor nos dio lo mejor. ¿Sabes cuál es el mejor regalo? El mejor regalo que ha tenido cada uno de nosotros no es la pinta que usted si tiene puesta o el regalo que hoy está tal vez debajo del árbol de la casa o que le van a dar a usted en la reunión familiar. El mejor regalo que usted y yo hemos recibido si hemos creído en Cristo es el regalo de Dios, donde Dios entregó a su Hijo unigénito para poder salvarnos. Es el mejor regalo. Ningún regalo podrá superar el regalo de la vida eterna, donde Dios por amor entregó a su único Hijo para que podamos ser salvos de la condenación del infierno. Es el amor de Dios. El apóstol Juan lo escribe en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, es decir, Juan no encontró otra palabra, no habría una palabra en el griego, ni en el arameo, ni en el hebreo que pudiera describir la perfección del amor de Dios, que pudiera describir la magnitud. Y como Juan no encontró otra palabra, la palabra que Juan usó es de tal manera. ¿Cómo? ¿Cómo nos amó Dios? Simplemente de tal manera que fue capaz de dar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el apóstol Juan 3:16, el evangelio de Juan. Dios nos dio a su Hijo unigénito por amor.
Dios no estaba obligado. Yo te hago una pregunta: ¿Dios estaba en la necesidad de enviar a su hijo para salvarte a ti? ¿Dios estaba obligado a enviar a su hijo para salvarnos? Todos nosotros vamos rumbo al infierno. Si no fuera por Cristo, por un Salvador en el que podemos creer por la fe, poner nuestra vida en Él, nuestros pecados nos condenarían en la eternidad. Dios no estaba obligado, la justicia de Dios podía ejercerse, pero es la misericordia de Dios la que decidió entregar a su hijo. Esa misericordia que nace de un amor profundo de Dios por el hombre, por su pueblo. Dios decidió, nadie lo obligó, en su soberanía, en su decisión soberana y absoluta. La Trinidad decidió en la eternidad entregar al Hijo para que el Hijo muriera por los pecados de aquellos que creyeran en Él, porque era la única manera de salvarnos, hermano. Era la única manera de pagar por nuestro pecado, de establecer un pueblo para su gloria. Mira, el problema que tú y yo teníamos, nadie lo podía pagar. La deuda que tú y yo teníamos con Dios, nadie, ni tú ni yo, ni haciendo las buenas obras que tú quisieras hacer, nadie podía pagar la factura que usted y yo teníamos con el cielo. Esa factura nos tenía condenados. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás. Solo la muerte de Jesús en la cruz, solo su sangre pudo borrar todas tus deudas, todas mis deudas. No hay otra manera de ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios, por amor, entregó a su Hijo, nos dio lo mejor que Él podía dar. Escuche, Dios dio todo de sí. Dios se entregó a sí mismo, dice la Biblia, en una muerte de cruz. Se entregó a sí mismo, se dio Él por nosotros. ¿Sabes tú qué es el amor? Eso es el amor. Es cuando tú te entregas para que otra persona esté bien, cuando tú te das completamente. Por eso el mejor regalo para celebrar esta Navidad es ese. ¿Qué celebramos nosotros? El regalo del cielo, Emmanuel, Dios en medio de los hombres. Eso es maravilloso, hermano. Dios en medio de los hombres. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios del universo, el Dios glorioso en medio de nosotros, hombres pecadores, un mundo cruel, un mundo rebelde que se había rebelado contra Dios. La historia de la Navidad, muchos la podrían llamar la historia de la salvación, otros la llamarían la historia de la redención, pero la Navidad la podemos llamar la historia del amor, el amor del Padre por cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo para salvar un mundo perdido, un mundo que solo puede ser salvo a través de Jesucristo, un mundo que no merece ser salvo. Escuche, un mundo que tú y yo no merecíamos. ¿Sabes qué merecíamos tú y yo por nuestro pecado? La condenación, el castigo eterno. Pero Dios, por amor, decidió salvarnos para que nosotros, por la fe en Cristo, podamos ser perdonados. Lo segundo que celebramos en esta Navidad es que Cristo, escuche lo que le voy a decir, siendo el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, se hizo hombre. Entonces, en primer lugar, celebramos el amor de Dios manifestado en la cruz de Calvario. En segundo lugar, celebramos que Cristo, siendo un Rey eterno, se hizo un siervo de los hombres. ¿O no dice eso la Escritura? Mira, hay un texto que me gusta mucho, 2 Corintios 8:9, búsquelo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia, escuche esto, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, esto es uno de los textos muchas veces más malinterpretados. Pero ¿qué quiere realmente decir esta palabra? Que Cristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Cuántas veces tú has visto esas novelas donde la empleada del servicio se enamora del amo y señor de la casa, verdad? Entonces el hijo de los de la casa, esas novelas mexicanas, el hijo todo churro, la empleada toda bonita, muy sencilla, muy humilde, y el hijo se fija en ella y los dos se enamoran, y luego ella se casa con él. Al final, ya eso casi siempre va. Primero, en toda la novela es una cantidad de cosas y de situaciones, todas son igualitas. Se le opone la familia, la mamá le dice: mi hijo, ¿cómo así? Y eso, hay una cantidad de problemas, pero al último ellos vencen. El amor logra vencer y se casan y son felices para siempre. Y ella, gracias a ese amor, se hizo rica. Ahora, en Cristo pasó algo bien diferente. En Cristo lo que sucedió es, en Dios el caso es diferente. Él, siendo rico, dejó todo.
para venir a amarnos a nosotros, que somos miserables y pobres, en una condición miserable. Dios dejó su gloria, el amor del Padre, el gozo del Padre, el gozo del reino, la paz del reino, la comunión de la Trinidad. Cristo decidió dejarla por venir a este mundo 33 años, a un mundo cruel, a un mundo sufriente, a un mundo esclavo del pecado, a un mundo pobre por causa de la maldad. Él lo dejó todo para venir a morir en una cruz por nosotros. Hermano, dejó su majestad, dejó su gloria para venir y vivir en una ciudad pobre. Dejó su gloria, dejó de caminar por las calles de oro de su reino, por los mares de cristal, para venir a caminar en las calles polvorientas de Jerusalén. Dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre pobre en Belén. Dejó su belleza, su majestad, su riqueza, su trono glorioso como hijo del Padre, para cambiarlo por un madero en el Calvario. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor. Siendo rico, se hizo pobre, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y esa es nuestra riqueza. El texto no habla que Dios te va a dar billetes de 50,000 y de 100,000. El texto habla que Él te da la riqueza celestial. Ahora tú y yo, cuando éramos miserables y pobres espiritualmente, ahora podemos tener las riquezas del reino de los cielos como hijos. Ahora tú y yo podremos caminar en los mares, sobre las calles de oro, ver los mares de cristal, tener una morada eterna, tener una vida eterna al lado del Padre. Él nos hizo ricos con su pobreza. Y tú y yo ahora podemos disfrutar de la herencia de los hijos de Dios por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido adoptados. Yo siempre que pienso, Señor, pero ¿cómo te despojaste de tus privilegios divinos? ¿Cómo te separaste del Padre? ¿Tú sabes lo que pudo significar para Cristo separarse del Padre? ¿Tú sabes las últimas palabras de Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La separación absoluta del Padre, el probar la condenación eterna, estar lejos de Dios en esa cruz por amor a nosotros. Él lo probó, y después de que dijo eso, expiró y murió. ¿Por qué lo hiciste, Señor?, es la pregunta. Juan nos responde y nos dice: porque nos amó. Porque nos amó a lo sumo. Tan grande fue su amor que fue capaz de entregarse. Y por eso el Señor no aceptará a nadie en el cielo que rechace la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie podrá entrar al cielo. Y se lo digo de una vez acá: si usted va a llegar a tocar la puerta del cielo y está rechazando a Cristo, ni la toque, aunque igual le tocará vivir el juicio. Pero Dios no recibirá a nadie que desprecie el precioso sacrificio de la cruz, que le costó todo para poder perdonarnos. Mis hermanos, y lo último, entonces ya saben por qué celebramos en Navidad. Celebramos el amor de Dios, celebramos que Cristo dejó su trono de gloria para encarnarse, y celebramos, hermano, que Cristo murió por los pecadores en una cruz. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Qué celebramos en Navidad? En Navidad celebramos que nació el Salvador, que nació nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos salvó, hermano, de la condenación eterna, el que nos salvó, nos libró de la esclavitud del pecado. Mire, Jesús, desde que nació, Jesús nació con un propósito divino que lo tenía marcado desde el vientre. Bueno, desde antes de la fundación del mundo, antes de la encarnación, estaba establecido cuál iba a ser el propósito. Jesús venía a morir en una cruz. Jesús, desde que nació, sabía que Él venía a cargar el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Él murió en una cruz, en un madero, para recibir toda la justicia que la santidad de Dios pedía. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Todo lo que la justicia, la santidad de Dios requerían por el pecador, porque la justicia de Dios requiere que todo pecado sea pagado a costo de la propia vida, y nosotros merecíamos la condenación eterna. Pero Cristo, desde que nació, sabía que iba a ir a una cruz a beber toda la ira de Dios, para que esa ira ya no cayera sobre nosotros, para que sobre nosotros lo que cae ahorita es la gracia y la misericordia de Dios. Si hemos creído en Cristo, si hemos creído en Él, en su obra de la cruz, en su obra expiatoria,
Jesús nació solo con un propósito: morir. Pero con esa muerte iba a producir la victoria más maravillosa, la victoria más grande que ha existido sobre el planeta, y nunca habrá una victoria superior a esa. Jesús venció para darnos vida eterna. Jesús venció sobre el pecado. Jesús venció sobre la muerte para darnos salvación. Nunca habrá otra victoria como esa. Nunca habrá otra victoria como esa. Jesús nació en Belén con una sola misión: morir en una cruz. Y él lo sabía. Y nunca renunció a su misión, aunque pudo haberlo hecho. Nunca. ¿Ustedes recuerdan en el huerto de Getsemaní? Cuando él oró: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tuvo momentos donde vemos en la escritura que sufrió como esa opresión emocional y espiritual por lo que iba a acontecer en la cruz. Jesús podía tirar la toalla y el Padre, yo sé que hubiera hecho: bueno, mijo, aunque uno sabe que eso no iba a suceder. Pero Jesús fue fiel al propósito de Dios hasta que lo consumó en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, sus palabras finales fueron: consumado es, he terminado aquello por lo cual yo vine a esta tierra. Eso celebramos en Navidad, que Dios nos envió un Salvador. Conclusión: cuando realmente entendemos lo que significa la Navidad, creo que uno vive estos tiempos de otra manera. Creo que uno vive estos tiempos con un sentido de gratitud al Señor. Creo que uno vive estos tiempos con el deseo de compartir a otros el mensaje de la salvación. Hermano, el apóstol Pablo dice: porque su amor nos constriñe. Mire, eso lo dice 2 Corintios 5:14, se lo voy a leer. Dice Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5:14. Pensando en esto, dice el apóstol Pablo, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice: cuando yo pienso en la cruz del Calvario, cuando yo pienso en lo que Dios hizo en esa cruz, el amor de Cristo me constriñe, me oprime el pecho, me oprime el corazón. Es como cuando tú sientes que algo te está golpeando por dentro. Tú sientes que ese amor es tan profundo que no hay manera de expresar nuestra gratitud y nuestra adoración. Y el apóstol Pablo escribe en ese versículo: para que todos los que ahora viven por la fe, los que han creído en Él, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. La escritura dice que nosotros, tú y yo, que hemos sido tocados por el amor de Dios, que hemos creído en ese amor en la cruz del Calvario, vivimos tan llenos, tan motivados por ese amor, que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora toda nuestra vida la vivimos para la gloria de aquel que lo dio todo por nosotros en una cruz. Tú quieres disfrutar el año que viene, tú quieres disfrutar el 2017. Piensa en esto: no lo vivas pensando en ti. Vive el 2017 pensando en vivir una vida sola y únicamente para la gloria de Dios. Que tus sueños no sean tus sueños, que tus planes no sean tus planes, que tus anhelos no sean tus anhelos, que tus sueños, que tus metas, que tus planes sean los sueños, las metas y los planes de Dios. Decide vivir para la gloria de Dios única y exclusivamente, y tú vas a vivir el propósito por el cual Cristo murió por ti. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, vamos a orar.